En Colombia, hace más de 120 años, el Ejército Nacional se consolidó como una institución fundamental para la nación. Mientras que las Fuerzas Armadas se fortalecieron para garantizar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad interna, en un contexto histórico marcado por conflictos armados y desafíos de orden público. Enciso. Un municipio enclavado en las montañas santandereanas, en la provincia de García Rovira, desempeñó un papel crucial de la mano del general Rafael Reyes, contribuyendo a que Colombia cuente con una de las fuerzas militares más sólidas de todo el continente. Enciso, un pueblo pequeño con una gran historia. Héroes de la batalla de Enciso. Durante la Guerra Civil de 1895, Enciso fue escenario de la batalla más sangrienta y decisiva de este conflicto, marcando el fin de un capítulo de violencia en el país. En los primeros meses de 1895, Colombia se estremeció bajo el peso de una guerra civil que marcó a fuego el alma de una nación. El 11 de enero de ese año, el país se dividió entre dos bandos. Por un lado, las fuerzas del gobierno conservador, encabezadas por el presidente Miguel Antonio Caro, y por el otro, los rebeldes liberales, quienes llenos de indignación, alzaron sus voces y armas para desafiar un régimen que consideraban opresivo y centralista. El descontento liberal era el grito de quienes veían cómo sus ideales de libertad y justicia eran pisoteados por políticas autoritarias. Liderados por hombres como Rafael Uribe Uribe y Santiago Pérez, los rebeldes se levantaron en armas en regiones como Santander, Cundinamarca y Tolima. Eran campesinos, artesanos, jóvenes idealistas que creían en un futuro distinto. Pero la falta de coordinación y los escasos recursos, unidos a la respuesta implacable y bien organizada del ejército gubernamental, transformaron su lucha en un camino inevitable hacia el fracaso. Este pulso de fuerza se mantuvo hasta el 15 de marzo de 1895, fecha que marcó un punto de inflexión en el conflicto, anticipando esta batalla decisiva. Bajo un cielo oscuro y estrellado, la noche del 14 de marzo, el general Reyes llegó junto con sus tropas a Málaga, resguardándose en la Casa Cural, donde desde esa noche se alinearon en silencio preparándose para lo que sería una misión determinante, apoyados por Evaristo Blanco, cura de la parroquia malagueña. El cura Evaristo Blanco nació en San Miguel Santander en el año 1855. Desde pequeño, demostró una vocación sacerdotal que lo llevaría a convertirse en uno de los pilares de la Iglesia Católica en Colombia. Al ser el antiguo párroco de Enciso, jugó un papel fundamental. Conocedor como nadie del terreno encisano, el cura Evaristo trazó un mapa detallado de la zona donde se ocultaban los rebeldes. Con gesto seguro y voz calmada, el cura explicó al general cada colina y cada sendero, revelando los secretos de una topografía que sería clave para la estrategia militar. Copias de este mapa fueron entregadas a cada jefe de división, en las cuales el general Reyes puso uno a uno la siguiente nota: Las divisiones marcharán a paso de huracán. Sobre las 2 de la madrugada del 15 de marzo, con la luna alta en el cielo, el general Reyes reunió a sus tropas en el parque principal de Málaga. Las últimas unidades que habían quedado rezagadas por enfermedades, cansancio, o por desconocer el terreno garcía rovirense, habían llegado, completando el contingente que se preparaba para esta batalla. Bajo la tenue luz del alba, los soldados se alinearon en formación, recibiendo las últimas órdenes de combate. El padre Evaristo Blanco se acercó a las tropas. Con palabras firmes y llenas de fe, impartió su bendición para despedirlas hacia Enciso. Su siguiente paso fue crear una brigada de niños y adolescentes, quienes, a su corta edad, se ofrecieron para llevar municiones y bagajes a los soldados que se encaminaban a la batalla. Pero el padre Blanco no se detuvo allí. Con el mismo ímpetu que lo caracterizaba, partió hacia la vereda de El Pozo, del municipio de Tequia, hoy San José de Miranda. Allí, frente a los habitantes de esta tierra de gente bravía y decidida, el sacerdote alzó su voz con pasión y convicción. Arengó a los pozanos:
recordándole su fama de valientes y arriesgados, y los llamó a unirse a la causa del general Reyes en Enciso. Los habitantes de El Pozo, movidos por las palabras del Padre Blanco y por su propio sentido del deber, se unieron a la lucha. La llegada de las tropas revolucionarias. El general venezolano José María Ruiz, uno de los líderes rebeldes, al mando de un ejército compuesto por colombianos y venezolanos, tomó la ciudad de Cúcuta. Desde allí, su mirada estaba puesta en el sur, en dirección a Bogotá, el corazón del país. Desde Pamplona, el general Ruiz emprendió su marcha, pasando por Chitagá, el páramo del Almorzadero, El Cerrito, Concepción, Málaga y Enciso, hacia su objetivo final, Capitanejo, donde se reuniría con el ejército liderado por los generales Campo Elías Gutiérrez y Pedro María Pinzón, quienes avanzaban por la vía del Llano y llegarían desde el municipio de El Cocuy para unir fuerzas hacia la capital del país. Tras largas y agotadoras caminatas bajo el clima implacable del páramo del Almorzadero, el ejército rebelde se vio retrasado, enfrentando no solo el frío y las dificultades del terreno, sino también el desgaste físico y moral de sus hombres. Ante estos imprevistos, el general tomó una decisión estratégica: detenerse en Enciso. Allí, sus tropas acamparían para recuperar fuerzas, y con renovado ánimo, continuarían su campaña hacia Capitanejo, donde finalmente se reunirían con sus camaradas. El valle de Enciso se alzaba como un testimonio vivo del ingenio y la laboriosidad de sus habitantes. Estas tierras, bañadas por el sol y regadas por abundantes aguas cristalinas, estaban destinadas al cultivo de la caña de azúcar, un producto que no solo alimentaba el cuerpo, sino también el alma de una comunidad entera. En aquellos años, Enciso era conocido por sus magníficos trapiches, esas rudimentarias pero eficaces máquinas que transformaban la caña en melaza, y posteriormente, en el preciado aguardiente. Estos trapiches, movidos por la fuerza de los animales o el impulso del agua, eran el corazón económico y social de la región. En torno a ellos giraba la vida de los campesinos, quienes con sudor y dedicación convertían el fruto de la tierra en sustento para sus familias. El aguardiente encisano no era solo una bebida, era un símbolo de identidad. Los zacatines, como se conocían los lugares donde se producía y almacenaba este licor, eran puntos de encuentro y celebración. Allí, entre risas y relatos, los encisanos y algunos visitantes que venían a degustar esta bebida, compartían no solo un trago, sino también sus sueños, penas y esperanzas. Cuando las tropas revolucionarias llegaron al paradisíaco valle de Enciso, no pudieron resistirse al sabor del aguardiente. Después de participar en el festejo que realizó en honor a su llegada, el general José María Ruiz se retiró a descansar. Necesitaba recuperar fuerzas, para al siguiente día partir hacia Capitanejo. Confiado, delegó el mando de su ejército al general José María Soler, un hombre de su entera confianza. Pero la noche en Enciso aguardaba sorpresas. Mientras el general Ruiz se dispuso a dormir, el general Soler, en lugar de prepararse para la marcha, decidió seguir de fiesta en la hacienda La Villeta. Allí, entre risas y brindis, encontró compañía en una mujer digna representante de la belleza García Rovirense, de nombre María Teresa Muñoz, quien con su presencia acompañó a Soler en la velada. Sin embargo, la fiesta fue interrumpida abruptamente con la inesperada llegada del general Reyes. Un hecho que cambiaría el curso de los acontecimientos. El amanecer del ataque. Enciso. 1895. Eran las 5 de la mañana, cuando el silencio del valle de Enciso se rompió con el estruendo de los primeros disparos. El general Reyes había dado la orden de ataque. Para el ejército revolucionario, que había pasado la noche entregado a los placeres y la distracción, el despertar fue brutal. Entre la confusión y el desconcierto, los soldados no lograban entender lo que sucedía. El general José María Soler, quien había asumido el mando en ausencia del general Ruiz, se encontraba igualmente desconcertado, sin hallar una explicación inmediata al caos que se desataba a su alrededor. Cuando los soldados, aturdidos y desorientados, lograron reponerse del susto inicial, se dieron cuenta de que era el general Reyes quien los atacaba, al frente de un imponente contingente de 3000 hombres.
La sorpresa fue total. De inmediato, el general Soler envió a uno de sus oficiales para alertar al general José María Ruiz, quien ya se encontraba en camino hacia Capitanejo, donde esperaba reunirse con las tropas aliadas. Al llegar el mensajero, Ruiz, confiado en su estrategia, recibió la noticia con incredulidad y enojo. ¿Por qué no han acabado con esos posanos?, dijo, refiriéndose a los habitantes de la región, a quienes subestimaba. El oficial, con voz temblorosa pero firme, respondió: No son los posanos, mi general. Es Reyes con 3.000 soldados. Ruiz, incrédulo, replicó: Eso no puede ser. Reyes no ha podido salir de Pamplona. Pero el oficial insistió: Pues está peleando en Enciso. El general Reyes, gran estratega, ordenó una acción envolvente que buscaba acercar a las fuerzas revolucionarias desde la periferia hacia el centro de Enciso. Su objetivo era claro: tomar la plaza principal del pueblo, un punto estratégico que le daría el control de la batalla. Sin embargo, el ejército revolucionario, una vez repuesto de la sorpresa inicial, organizó una defensa tan eficiente que la lucha se estancó en un enfrentamiento feroz y sangriento. En medio del caos, llegaron refuerzos inesperados, los posanos, el grupo de jóvenes enviados por el cura Evaristo. Estos muchachos actuaron bajo el mando de los hermanos coroneles Julio César y Régulo García Herreros, dos figuras destacadas por su coraje. El escenario de su heroísmo fue la calle Real, donde la batalla alcanzó su punto más cruento. Allí, entre el estruendo de los disparos y el clamor de los heridos, cientos de hombres perdieron la vida, incluido el aguerrido coronel Régulo García Herreros. Con la ayuda de los posanos, el ejército legitimista logró finalmente tomar la plaza principal de Enciso. Pero este triunfo no llegó sin un costo enorme. La batalla fue uno de los actos de mayor valor registrados en la historia de nuestras guerras civiles. Un episodio donde el coraje, la tragedia y una arma altamente letal se entrelazaron de manera indeleble. Doña Josefa, el arma que cambió el curso de la batalla. En medio de la batalla, un arma se alzó como un símbolo de poder y destrucción. Doña Josefa, la primera y única ametralladora del país. Esta imponente máquina, emplazada por orden del general Reyes en la esquina suroccidental de la plaza, se convirtió en el eje central de la estrategia militar. Desde su posición, comenzó a vomitar una letal serie de proyectiles, causando estragos en las filas del ejército revolucionario. Su presencia en la plaza marcó un antes y un después en el enfrentamiento, demostrando el poder devastador de la tecnología moderna en un campo de batalla, donde aún predominaban machetes y bayonetas. El coronel venezolano Pedro Eliseo Entrena, jefe de la policía de San Antonio del Táchira y defensor de los rebeldes, en un acto de valor decidió enfrentarse a Doña Josefa. Montado en un brioso caballo y con la destreza de un llanero, Entrena logró enlazar la ametralladora. Amarrándola a la silla de su caballo, partió al galope, neutralizando el arma que causaba tantas bajas. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. A mitad del camino, un certero balazo disparado por un posanito lo derribó, poniendo fin a su audaz hazaña. Su gesto fue un testimonio del espíritu indomable que caracterizó aquella batalla. Doña Josefa, una ametralladora de marca Colt Browning, con su capacidad para realizar 400 disparos por minuto y causar destrucción a gran escala, marcó un antes y un después en la historia militar colombiana. Un río de sangre. La lucha se extendió por todo el pueblo. El Calvario, el Arsenal, Mosgua, La Villeta y todos los antiguos trapiches que se convirtieron en escenarios de un combate feroz y despiadado. En medio del caos, un detalle macabro quedó grabado en la memoria de quienes vivieron aquel infierno. Frente a la alcaldía, había una poza, que en tiempos de paz, servía para calmar la sed de los animales y viajeros. Pero aquel día, la poza se convirtió en un símbolo del horror. Los soldados heridos se arrastraban hasta sus aguas para beber. Poco a poco, el agua cristalina se tiñó de un rojo vivo, hasta desbordarse. Los testigos de aquella escena vieron cómo corría un río de sangre, un torrente que no solo hablaba de la ferocidad del combate, sino también
del sacrificio de quienes dieron su vida en aquel lugar. El francotirador encisano. En medio del caos, las fuerzas del general Reyes comenzaron a retroceder bajo la presión de los ataques enemigos. Fue entonces cuando Reyes, con la firmeza de un líder que no acepta la derrota, se volvió hacia el coronel Berrío y le ordenó: General, haga entrar otra vez esa tropa o rompa la espada. Este ascenso en pleno campo de batalla, de coronel a general, no solo fue un acto de reconocimiento al valor de Berrío, sino también una estrategia para infundir ánimo en las tropas. El batallón Antioquia, bajo el mando del recién ascendido general Berrío, se lanzó al combate con un ímpetu renovado, recuperando el terreno perdido. Era la 1 de la tarde, y el sol ardiente iluminaba un escenario, donde el destino de la batalla aún pendía de un hilo. Aunque los liberales ya habían comenzado a ceder terreno, les resultó aún más preocupante la aparición de un francotirador, cuyos certeros disparos mantenían acorralados a los rebeldes. Nadie se explicaba de dónde surgían esos disparos, precisos y mortales. El autor de esta amenaza invisible no era un soldado experimentado. Ni siquiera era alguien que perteneciera al ejército. Este francotirador era Jesús Espíndola, el cantor y sacristán de la iglesia de Enciso. Desde lo alto de la torre del templo, parapetado y oculto, Espíndola se convirtió en una pesadilla para las tropas revolucionarias. Sus disparos mantenían acorralados a los rebeldes, sembrando el caos y la confusión. Sin embargo, la suerte del sacristán no duró por mucho tiempo. Una vez descubierto, un certero balazo lo derribó de su escondite, poniendo fin a su participación en la batalla. Aunque no figure en los grandes libros de historia, Jesús Espíndola debe ser recordado como un actor principal y determinante en esta guerra. El final de la batalla. A las 2 de la tarde, el fragor de la batalla cesó. El ejército revolucionario, diezmado, inició la desbandada, dejando al general Reyes como dueño del terreno. El campo de batalla, cubierto de cadáveres, era un testimonio mudo de la crudeza del combate. El cura párroco, Dr. Luis María Figueroa, junto con el capellán del ejército legitimista, recorrieron el escenario de la masacre para levantar un acta que documentara la magnitud de la tragedia. Este documento aún se conserva en la Casa Cural de Enciso, en el libro número 6 de Defunciones, folio 106. Es un relato desgarrador de lo ocurrido aquel 15 de marzo de 1895 y que dice lo siguiente. Gran combate de Enciso, 1895. En Enciso a 15 de marzo de 1895 tuvo lugar uno de los hechos de armas más tremendos que registra Colombia en su historia. El número de muertos y heridos fue crecido. El infrascrito acompañado del presbítero Dr. Julio Latorre, capellán del ejército del gobierno, contamos 1005 muertos, prescindiendo de los que quedaban en las malezas, donde no podíamos penetrar a caballo. Entre los muchos muertos son de mencionarse especialmente, de parte del gobierno, el coronel García Herreros Vieco, Vicente González, que lo traían preso los inicuos invasores. La sepultura de este está en la ronda de la iglesia. El capitán Cipriano Ordóñez, cuya sepultura está en el cementerio de la parroquia, y Jesús Espíndola, cantor de la iglesia. De parte de la revolución fueron víctimas Eliseo Entrena, venezolano, Crescenciano Gutiérrez, de Tona, Daniel Cáceres de Bucaramanga y otra multitud de notables de ese ejército, cuyos nombres y patria nos eran desconocidos. Se barruntaba que eran notables entre los suyos por las insignias militares. Cáceres y Gutiérrez fueron sepultados en el Plan del Llano. Conste: el cura párroco, Luis María Figueroa, presbítero. Los cuerpos. Tras un combate cruento, se estima que en total fueron al menos 2.500 personas las que perdieron la vida. La magnitud de la tragedia exigió una respuesta inmediata para evitar la propagación de epidemias, dado el estado de los cadáveres y las precarias condiciones sanitarias de la época. En la tarde del enterramiento, las labores fueron extremadamente difíciles.
Los cuerpos fueron transportados con la ayuda de bueyes de arado, que los arrastraron hasta el lugar designado para su disposición final. Este sitio, conocido como el Plan del Llano, se convirtió en una fosa común. Los cadáveres fueron arrojados en lo que hoy es la Hacienda Santa Cecilia, un lugar que, durante décadas, fue recordado con el nombre del Cementerio de los Muertos de Enciso. Este hecho histórico, aunque poco documentado en los relatos oficiales, forma parte de la memoria colectiva de la región y sirve como testimonio de los horrores de la guerra y los esfuerzos humanos por sobreponerse a sus secuelas. Hoy, Enciso es un recordatorio de que la historia no solo se ha escrito con tinta, sino también con sangre y sudor. Esta batalla se debe conmemorar año tras año, debido a su importancia histórica, por el impacto que tuvo en la política colombiana, como reconocimiento a los soldados por su sacrificio, y por la preservación de la memoria histórica.